Cuando nosotros aparecemos en un lugar o en otro lugar que nunca hemos visto, nos preguntamos, ¿cómo ha sido esto? Algunos han dicho, yo jamás me imaginé llegar a este sitio. Cuando miramos un hermoso paisaje y deleita nuestra vista, decimos, qué maravilloso es esto. ¿Habrá algo más hermoso que esto? Y la verdad que sí, pueden haber muchas más cosas que desconocemos. Todo lo que está aquí en la tierra, lo que ven nuestros ojos naturales, de alguna manera es material, es demostrable, comprobable, pero hay cosas que son quizá mucho más hermosas, mucho más profundas que no se pueden ver. Cuando estamos hablando de eso, estamos entrando al terreno de la fe. La palabra del Señor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son más las cosas que no vemos, es mucho más. El mundo espiritual es mucho más amplio, mucho más grande que lo material. Y además usted póngase a pensar en esto. Todo lo que usted ve, usted lo puede imaginar. Esa imaginación no es material. Alguien no puede ver usted lo que yo estoy pensando, pero hay un Dios que sí ve lo que yo estoy pensando. Usted de repente dice, lo que yo veo es amplio, he viajado, conozco muchos lugares, puedo ver esto, aquello. Sí, está bien, pero yo puedo aún con mi pensamiento, no solamente estar, yo por ejemplo nunca estuve en Israel, pero lo que he visto, las imágenes y todo eso me puede transmitir algo. Yo puedo decir, esto puede ser así, el muro de los lamentos puede estar así, y por aquí puede estar el mar de Galilea, y el monte Moriah debe estar así. Esto, yo puedo imaginar, pero puedo imaginar cosas aún que son de repente una locura creerlas. Yo puedo imaginarme un hipopótamo que puede pararse en una pata con una faldita de tutú, bailando gimnasia o algo así. Puedo en mi mente crear esas cosas, pero no es mi objetivo hacer volar la mente, sino que lo que yo quiero hablarles en esta hora es acerca de que muchas cosas, prácticamente en el creyente, todo se mueve o se vive por la fe. La palabra del Señor, como bien lo decíamos en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera. O sea, hay algo que esperamos, que todavía no pasa. Y dice la convicción de lo que no se ve. Es decir, hay algo que usted no puede ver. Quizá lo puede idear, quizá lo puede pensar o imaginar, quizá lo quiere anhelar, pero otra cosa es que se realice. Y para la realización necesitamos un proceso. En ese proceso entra a tallar la fe. La fe que tienen los creyentes está basada en las Escrituras, en la palabra del Señor. La fe es la seguridad inquebrantable de que las promesas de Dios se han de cumplir en nuestras vidas. De repente usted dice, a mí me prometieron esto y no me han cumplido, estoy defraudado. No me escucharon o no me tomaron en serio, pero existen las promesas de Dios. Y la palabra del Señor dice que las promesas en el Señor son sí y son amén. A su nombre sea la gloria. Dios promete y cumple. Nuestros ojos físicos quizá están aguardando mirar algo. Imagínense, voy a poner mi caso, ¿no? Un ejemplo. No es que yo piense así, pero vamos a suponer esto. Vamos a suponer que yo diría, Señor, quiero ver a mis nietos, llevarlos al colegio, darles mi bendición, tal como lo hice con mis hijas. Quiero salir a un paseo grande, donde esté toda mi familia, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Quiero tener una casa de campo grande frente a una laguna y que todos podamos disfrutar de la naturaleza y todos al son de guitarra y cajón cantar unos coritos alabándote, Señor, y que caiga de repente el sol en el ocaso y luego vislumbrar las estrellas y todos alabándote y adorándote. ¡Qué lindo! Es un ejemplo, ¿no? Y uno diría, mira, y de repente usted puede pensar alguna otra cosa. La mente es rápida para viajar.
Como le decía, pueden haber anhelos, pueden haber deseos. Pero recuerde esto, en esta tierra, en esta vida, nosotros los cristianos somos conscientes que debemos dejar llevarnos por los propósitos de Dios. Que por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Amén. Que puede ser de que hayan cosas que Dios diga, yo también estoy de acuerdo con lo que estás pensando. Es más, yo quiero que se realice lo que tú estás queriendo. Pueden haber cosas que sí, nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios. Perfecto. Entonces no hay nada que detenga aquello. Dios lo va a realizar. Pero hay cosas en las cuales Dios puede decirte, sí quiero concederte esto. Es mi deseo, pero no estás preparado para esto todavía. No puedes recibir esto todavía porque esto a la larga puede ser tu perdición. Esto te puede ocasionar un daño. Amén. Había un joven que le decía a su papá, papá, si ya tenemos muchas cosas, esto, ¿por qué no me regalas una moto? Tienes 8 trabajadores, tú eres el jefe, no estamos mendigando, tienes plata, papá, tienes un carro para nosotros y tienes una camioneta para llevar las cosas del trabajo, tienes 2, yo ya tengo 19 años, papá, yo solamente te pido una motocicleta. Y el papá decía, pero hijo, tú puedes transportarte con nosotros podemos llevarte donde tú desees. No, papá, tú no quieres, tú piensas solo en el trabajo, pero nosotros no piensas, tú no nos quieres, papá. El papá se puso a orar, le había dicho a su esposa, mira, él tiene una motocicleta, estoy orando. Y entonces la mujer dijo, yo también voy a orar. ¿Acaso es una necesidad? ¿Acaso no puede transportarse de otra manera? Entonces, claro, ellos no pueden saber lo que está en la mente del muchacho. En la mente del muchacho está venir donde sus amigos, pasear a las chicas en la motocicleta. En la mente del muchacho está pasar por la ruta de las playas con todo el viento en la cara, moviendo a gran velocidad la motocicleta. O sea, él está para lucirse en la motocicleta. Ese es el deseo de ese muchacho, que claro, no le dice a sus padres, sino no le compran. Entonces cuando la mujer se pone a orar, algo ocurre. Ella, mientras está orando, Señor, será tu voluntad, dale una motocicleta a mi hijo. Ella lo que ve son unas ruedas de moto girando todo en la pista, como que ha habido un choque, como que se ha estrellado. O sea, aún Dios es tan bueno que su infinita bondad nos puede de repente señalar algo indicado y decir, oh no, esa motocicleta va a ser tu perdición, no estás preparado para recibir esto, no es el tiempo para hacerlo. Y Dios muchas veces nos previene, y a veces nosotros decimos, pero qué malo es Dios, porque yo no salgo de esta enfermedad. Mi pregunta es, ¿habrás aprendido ya la lección? Mi pregunta es, ¿habrá algo más que Dios quiere hacer o trabajar con la gente de tu alrededor? Mi pregunta es, quizá Dios tiene algo mayor para nosotros. Yo sé que Dios posiblemente ha querido bendecir a este muchacho, pero no en el momento de la motocicleta. No, quizá no. Quizá todavía Dios dice, mira, yo quiero que todavía tus padres te orienten, que estés firme en el camino de Dios, que tú vas a manejar los hilos de la empresa de tu papá. Ponte a estudiar lo que el papá está organizando como su empresa para que seas de ayuda a tu papá y cuando tu papá le toque partir, tú te hagas cargo de la empresa. Pero no estés pensando en amigos, es tiempo de estudiar. Pero este muchacho no puede recibir estas cosas de Dios, necesita buscar de Dios. La palabra del Señor dice que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, recompensa a los que le buscan. Bendito sea el Señor. En Hebreos 11:3 justamente dice así: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mi pregunta es esta: cuando
Recuerdo el día que fuimos a la vidrería. Fuimos y preguntamos cuánto nos costaría un púlpito así de vidrio, como este, justamente este. Y entonces la persona que iba conmigo dijo: no, pastor, 2 púlpitos, uno para el altar y otro para el que esté abajo. 2. Dijo: no se preocupe, pastor, nosotras nos vamos a encargar de eso. Entonces yo dije: nos vamos a encargar, eso suena bonito, suena bendición. Entonces nos dijo: usted ¿cómo quiere esto? ¿Quiere que se pongan cosas ahí? Ah, sí, que tenga algo para poner aquí arriba y otro abajo, que tenga esto, que los bordes tengan un filo así curvo para no cortarnos. Cuando les preguntamos acerca de las rueditas, y él dijo: he tenido varias experiencias con eso. ¿Y saben qué? Yo les recomiendo sinceramente que no use púlpitos rodantes. Y yo le dije: ¿pero por qué? Dijo: este material, usted no está escogiendo cualquier vidrio, es un vidrio grueso, pesado. Esto de aquí va a ser, si usted va a tener la tentación de estar moviendo y moviendo, usted en el altar va a quedarse casi constantemente ahí el púlpito. Y yo dije: bueno, sí, esto va a ser mejor, me dijo. Entonces me dio las cosas. ¿Cómo lo quiere? Y yo en mi mente lo tenía ahí. Esto no existía, primero estaba en mi mente. Y él me dijo: ¿lo puedo dibujar? Sí. A ver, dígame. Entonces empezó a hacer: ¿así está bien? Sí. Por acá, así. O sea, primero estaba en la mente. Primero estaba inexistente a lo material. Después en un papel. Después él puso las medidas, más o menos esto es así, usted es un poquito alto, puede ser así. Yo dije: no, pero también hay personas de baja estatura en la iglesia, así que un poquito más abajo. Yo, por mí que sea más, que esté acá, que me quede aquí, para poder ver más bonito lo que está escrito. Pero no, tenía que ver también por las demás personas. Así que se realizó, se hizo el púlpito, y el día que fuimos a recogerlo, recuerdo que nos ayudaron a subirlo a la camioneta y todo eso. Por fin llegó aquí a la iglesia y se estrenó el día de la inauguración del templo modificado. Así que se llevó a cabo. Primero no existía. Esto es material. Este púlpito es algo material, lo podemos tocar, lo podemos ver. No existía. Primero existió en la mente. Ahora, así también funciona la fe. Es la certeza de lo que esperas. Yo esperaba un púlpito en la iglesia. La condición de lo que no ves. Yo no veía este púlpito, no existía. Pero luego tuvimos la fe que se iba a realizar. Y luego vimos el púlpito, lo tenemos, lo disfrutamos, lo gozamos. Nunca se nos ha despegado, nunca se nos ha arruinado esto. Gracias a Dios está bien. Ahora, la Biblia dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. El universo contiene las estrellas, los planetas, los cometas, los satélites, contiene todo eso, las galaxias. El universo es infinito, muy grande. La Biblia dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Ahora imagínese esto. Yo le dije al vidriero, al maestro vidriero, ¿no? ¿Usted para qué tiempo cree que lo va a tener listo? Y él dijo: ¿usted lo necesita urgentemente o quiere que lo hagamos con paciencia, bien hecho? Yo le dije: que lo haga bien. Estas son las cosas de Dios. Sí, yo sé, dijo, yo ya he hecho púlpitos para otra iglesia. Así que denos una semana. Tenemos bastantes trabajitos, hay mucho personal, pero denos una semana, lo vamos a hacer bien hecho. Una semana, ni un día más ni un día menos, usted va a estar en paz. Si lo tengo listo antes, le llamamos. Ah, perfecto. Cumplió todo. Lo hizo. Pero yo nunca vi cómo lo hizo. Yo nunca vi cómo cortó el vidrio, cómo hizo las cosas, yo no lo vi. Pero sí creía que lo iba a hacer. Estaba seguro de que lo iba a hacer. Uno dirá: bueno, ese tipo de creencia es fácil porque le das a uno el trabajo y lo va a hacer. Sí, es correcto. Pero yo creo que no podría haber hecho yo ese trabajo. Creo que no.
No tengo esa capacidad para hacerlo, no tengo esa preparación para hacerlo. Él sí sabe lo que está haciendo. Ahora, también, Dios, el arquitecto divino, Él planificó todo el universo. Él puso las estrellas en su lugar. Es más, Dios también hizo que los planetas estén bajo órbitas, de tal manera que cuando estén girando no se choquen unos contra otros. Dios escogió un lugar apropiado para nosotros, el planeta Tierra, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, porque hay planetas donde la temperatura es muy baja, como de repente Júpiter o Neptuno, y hay planetas donde la temperatura es muy alta, como Mercurio o Venus. Pero en la Tierra se adaptaba el oxígeno ideal para nosotros. Estaba todo adecuado y acondicionado para que nosotros podamos vivir. La Biblia dice de que Dios constituyó el universo por su palabra. Es decir, en Génesis capítulo 1, cuando dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Que se separe la luz de las tinieblas, y así formó el día y la noche. Y Dios dijo, produzca la tierra hierbas y diversos géneros de plantas. Y Dios, por eso la Biblia dice, y Dios dijo, ¿por qué? Porque todo lo que Dios dijo generó vida. La palabra de Dios genera vida. Lo que no se ve se puede realizar por la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Por medio de su poder, por medio de su palabra, se constituyó el universo. Dios lo dijo, seguramente lo había pensado, y cuando dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando dijo que esta estrella para acá, esta para allá, su palabra era suficiente. Así también nosotros esperamos que usted considere esto. Tenemos en este momento la palabra de Dios. Esta palabra no se quedó en la escritura nada más. Esta palabra tiene vida. Esta palabra está viva. Por eso la escritura dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios. Dice también que por esta palabra, bendito sea el Señor. Ojo, en Salmo capítulo 19, esto es interesante, esto es maravilloso. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan. Que los cielos hablan, sí hablan, pero usted no lo puede entender ni yo. Hablan el lenguaje de la creación. Los cielos cuentan la obra de Dios, el firmamento, o sea, todas las estrellas, anuncian la obra de sus manos, o sea, como decir, las estrellas estarían hablando diciendo, mírenme, a ver qué hombre pudo ponerme aquí arriba, quién me creó, quién me puso acá, quién me puso allá. ¿No? Las estrellas dan un mensaje silencioso. Es más, la ciencia durante muchos años ha tratado de explicar cómo se generó el universo. Hubo un tiempo en que se hizo popular la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Pero luego esa teoría se fue desacreditando. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, la ciencia también avanza y dice, pero para que exista una explosión ha tenido que haber un inicio, un movimiento. No, es que esto se generó de la nada. Y luego llegaron a la conclusión, la nada no puede crear nada. Es como que si tú arrojas toda la basura de un camión y lo echas y que se construya una computadora que tenga todas esas cosas. No se puede. A ver, que todos los papeles, los desperdicios, todas las basuras de la ciudad que están en el camión, las arrojen y que eso pase un tiempo y se genere una computadora. Imposible, decimos nosotros. Algo similar es con la creación, con el universo. Que haya tanto orden, tanta maravilla, tanta exactitud, imposible. Entonces los científicos dicen, no. Entonces se genera lo que ellos llaman la mano inteligente. Una mano inteligente lo hizo.
Claro, no quieren decir que hay un Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, que evidentemente dice en su palabra que Dios hizo toda esta creación. Por eso dice la Biblia que por la fe en la palabra de Dios fue constituido el universo. Nosotros, los hijos de Dios, creemos que este universo existe porque Dios dijo la palabra y fue todo realizado. A su nombre sea la gloria. Seguramente mucha gente que nos escuche se va a reír de nosotros. Y la Biblia ya nos advertía. Mire, lo que dice en Mateo 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Esos niños somos nosotros. O sea, los de poco entendimiento, los sencillos, los humildes. Y esos sabios muchas veces son orgullosos, llenos de mucho intelecto, que todo lo quieren analizar, que todo lo quieren demostrar, que todo lo quieren comprobar, pero no pueden, dicen, no, a ver, demuéstralo. A ver, demuestra tal cosa. Quieren utilizar el método científico para demostrarlo todo. Pero no entienden de que el método científico es de este tamañito. Y fuera de eso existe un cuadro mucho más grande, que es el ambiente de la fe, el ambiente espiritual. Él está encasillado en el método científico y de ahí no puede salir. No quiere entrar al terreno de la fe. Tiene temor a demostrar que está equivocado. Y por eso se centra allí, en su ciencia, en su conocimiento, y no va más allá. No quiere entrar al terreno de la fe. No quiere orar, no quiere pedir algo a Dios, porque de repente dice: ¿y qué tal si Dios responde? Y después yo voy a tener una confusión. Todos mis estudios, ¿qué va a hacer de todo eso? Y qué vergüenza, yo he negado muchas veces a Dios, dice. Pero es mejor creer a Dios. Es mejor considerar a Dios. Es mejor humillarse ante Dios. Es mejor que el Señor trabaje en nosotros, nos haga demostrar todo su poder. Bendito sea el Señor. En Mateo 18:3 dice, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Uno diría: ¿a qué se refiere esto? Es que el niño, escuche bien, el niño por naturaleza es crédulo. Cree. Y nosotros, a medida que vamos creciendo, nos volvemos cada vez más incrédulos. Analizamos todas las cosas. Pero realmente es algo tan sencillo. Dios nos invita a creer. Realmente todo el universo fue creado por Dios. Esto lo hizo por la palabra. Por lo tanto, usted y yo debemos tener fe en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, por la fe, entendemos lo que la razón no alcanza a comprender. O sea, la razón nos puede decir una cosa. Que no es malo tener razón en algunas cosas que analizamos en la vida. Pero cuando hay cuestiones de fe, realmente la fe está por encima de la razón. No es que estos estén peleados, sino que hay cosas en las cuales ya no podemos hacer nada. Una vez mi esposa y yo estábamos en una madrugada. No podíamos dormir porque una de nuestras hijas estaba llorando y sangrando y sangrando y sangrando. No podíamos detener eso. ¿Qué hacemos? Era de madrugada. Era un problema salir de donde estábamos. Era un problema conseguir un taxi a esa hora. Era un problema si nos van a atender. Era un problema en pleno invierno salir, abrigarnos, hacer. De repente no había ni siquiera taxis en la avenida. Era un problema, era una bebé. Y nosotros le pusimos por acá, le pusimos boca arriba, boca abajo, hicimos de todo para que ella calme la hemorragia, pero no se pudo, la hemorragia seguía. Entonces, bendito sea el Señor,
nosotros solamente nos pusimos a orar. Señor, no podemos hacer nada, estamos rendidos. Señor, detén esto. El llanto y la sangre no cesaban, parecía eterno. Yo no sabía qué hacer, me sentí tan impotente, me sentí tan mal, porque yo ya era pastor, ya predicaba la palabra de Dios y hablaba acerca de la fe. Yo decía, Señor, yo sé que yo no puedo hacer absolutamente nada. Me hubiese gustado tener de repente una actitud más valerosa y decirle a mi esposa, mira, no importa, agarremos todos los centavos que tenemos aquí, como sea, salgamos de la casa y vamos a tomar un taxi. Pero algo nos impulsó a arrodillarnos, a orar. Y oramos, y dejó de llorar, y dejó de fluir la sangre también. Entonces agradecimos al Señor. Y dijimos, Señor, en tus manos siempre estamos. No existe nada que tú no puedas hacer. Tú lo puedes hacer todo. Para nosotros ya veíamos imposible esto. Se va a acabar toda la sangre. Yo estaba asustado con ver toda esa montaña de papel higiénico que le habíamos secado, todo el sangrado que estaba. Yo decía, acá le va a quedar unas gotitas de sangre en el cuerpo. Tanta sangre que botaba y botaba y botaba. Y nosotros sufriendo. Pero Dios es bueno. Dios nos da lecciones. Uno diría, pero Señor, ¿por qué el Señor hizo sufrir, pastor? Que Dios nos da lecciones muchas veces. Dios quiere tratar con nosotros. Quiere que le creamos a Él. Que en las manos de Él todo está mejor. Bendito sea el Señor. Me gustaría citarles Hebreos 11:4 ahora. Del 4 al 6 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche esto. Primero el caso de Abel. Dice que por la fe Abel presentó una ofrenda más excelente que Caín, su hermano. De antemano quiero decirles esto. Todo ser humano nace con algo predispuesto a respetar, honrar o adorar a un ser supremo. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que le debe rendir una pleitesía a alguien, a un ser superior. Esto está en todas las culturas. Todas las culturas siempre reconocen a un ser superior. Nosotros hemos reconocido al Dios de la Biblia. Bendito sea el Señor. Y Abel y Caín, ellos también, seguramente de sus labores, quisieron reconocer a Dios y darle una ofrenda. Quizás no sabían cómo era Dios, pero tuvieron fe. Bueno, en el caso de Abel, que él dijo, yo sé que Dios es el que nos da la tierra, que produce las plantas, que Él nos da para que los animales se alimenten, que es el que nos da la inteligencia. Yo realmente se lo debo todo a Él. Quiero darle lo mejor que tenga. Y por eso escogió entre sus ovejas la más gorda, la mejor, la que no tenía tacha alguna, que estaba bien. Tuvo cuidado de ofrecerle lo mejor a Dios. Pero la Biblia dice que Caín no fue así, sino que simplemente agarró y le presentó una ofrenda a Dios. Posiblemente agarró sus hierbas, sus hortalizas y puso sin cuidado. Entonces, ¿dónde está la fe? No esperando una recompensa, aunque realmente Dios ha prometido bendecir a los que le honran. Y este Abel presentó por la fe una ofrenda mayor, dice la Biblia. Una ofrenda que agradó a Dios. Yo me pregunto esto, nuestro trabajo, nuestra vida, ¿qué clase de ofrenda será ante Dios? Su forma de vida de usted, su adoración, es una ofrenda para Dios. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Qué está pensando? ¿O le ofrece al Señor sus malcriadeces?
sus pensamientos sucios, sus robos, sus mentiras. ¿Qué le ofrece usted a Dios? Porque Abel, por la fe, quiso ofrecerle lo mejor que tenía, lo mejor que había producido. Y le ofreció la mejor oveja que tenía como una muestra de que Dios es real, que Dios existe. Amén. Y Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda de Abel. Bendito sea el Señor. Hermanos, así también encontramos el pasaje de Enoc. De Enoc también se habla en Génesis capítulo 5, del verso 21 al 24. Escuchen lo que dice. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Sí, este es el hombre más viejo que existe hasta ahora. El hombre vivo. Porque en la tierra vivió 365 años. Mira, justo un año dura 365 días. Él vivió 365 años en la tierra, pero no conoció la muerte. Se lo llevó Dios vivito. Lo traspuso de la tierra al reino de los cielos. Hasta ahora está vivo. ¿Cuántos años va? Va miles de años ya. ¿No? Si nosotros ya estamos desde Jesús 2000 años, hasta Moisés 1500 años más, ahí nomás ya van como 3500. ¿Okay? Debe tener como 6000 años aproximadamente este no. Pero ¿por qué? Porque este caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? O sea, que él tenía una relación de confianza con Dios. Caminar con Dios significa caminar, o sea, estar al lado de Dios, vivir con Dios. Cuando tú en todas tus acciones involucras a Dios, tú caminas con Dios. Cuando estás en la calle caminando y tú conversas con Dios, estás caminando con Dios. Cuando tú vas a tu trabajo y te encomiendas a Dios, no le dices, Señor, ayúdame a que yo haga esto, sino, Señor, ¿cuánto vamos a producir el día de hoy? Señor, ¿a cuánta gente vamos a bendecir con este negocio? Señor, y tú te encomiendas a Él. Entonces estás caminando con Dios. Cuando tú eres un estudiante y le dices, Señor, ¿cuánto de nota vamos a obtener? Señor, mira esto de acá, lo que vamos a aprender juntos. Aunque tú ya lo sabes todo, Señor, pero me vas a permitir aprender a mí. Camina junto a Dios, en tu hogar. Oiga, hermano, es increíble. ¿Cuántos problemas, cuántos pleitos hay en cada casa? Y aún hogares cristianos también hay algunos pleitos. Pero hay hogares que son inconversos, donde eso es el pan de cada día. Gritos, insultos, maltratos. Me voy de la casa. Ya no aguanto más. Y realmente cuánta gente se ha ido. ¿Verdad? Presionados porque no hay dinero, hacen cosas que después le pasan la factura. Estos errores hacen malos tratos, deudas y un montón de cosas. Insultos, hay que mentir, hay que estafar, hay que sobrevivir. Y todo eso ha generado que uno no tenga paz. Necesita realmente a Dios para que su vida sea ordenada. Necesita cambiar su vida. En cada familia, toda familia que tiene al Señor debe ponerse de acuerdo. Debe haber una comunicación fluida y sincera. Todo, empezando por los esposos, debe haber confianza. Mira, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Yo quisiera que las cosas sean así, yo quisiera que las cosas sean así. Mira, con los hijos, ¿eres feliz, hijo? ¿Qué necesitas, hijo? Ahora, no puedo entregarte esto, hijo, porque mira las condiciones del caso. Miren qué ocupo mi día. Miren cómo gastamos en el pago de los servicios. Mira cómo gastamos en pagar el departamento. Vamos a hacer un sacrificio de esta manera. No puedo comprarte todavía esos zapatos. Espérate un poquito. Empiezan a hablar, pero debe haber sinceridad. No insultos, no golpes, no amenazas. No hacer presiones para que de repente la esposa, los hijos hagan cosas chuecas. No,
prometan cosas que luego van a mentir o no van a cumplir. No. Entonces el Señor quiere que nosotros consideramos que Él existe, así como Enoc caminó con Dios, en la tierra estuvo andando con Dios, se dejaba guiar por Dios y Dios lo traspuso. Así también nosotros podemos tener una relación con Dios tan hermosa, tan linda, que se cumpliría lo que dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Es cierto que en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Realmente necesitamos fe. Es más, añade esto, porque es necesario, escuche bien, dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador, o sea, recompensador, el que premia a los que le buscan. ¿Cuántos quieren buscar a Dios de corazón? Usted es apto para la recompensa, para la bendición. Señor, yo creo que el Señor nos va a ayudar. Aleluya. Yo no vi la iglesia así como la veo ahora, pero sí me imaginaba una iglesia que tenga su techito un poquito alto. Sí me imaginaba la iglesia que tenga un bonito piso, porque el piso que nosotros nos tocaba hacer, a veces era un piso que le echábamos ocre, creo que se llaman estas cosas rojas. A veces le echábamos cera roja, echábamos también a veces. Solamente era el piso pulido y le echábamos esa cera roja para que tenga un poquito de brillo, pero nos manchaba las bancas, las sillas. Y si algún día vamos a tener iglesia bonita y derribamos la pared que teníamos de Nordex y cambiamos el techo de calamina, o sea, algo fue avanzando poco a poco. Y eso alimentaba la fe de lo que puede ocurrir. El Señor nos va a ayudar. Mira, lo hemos logrado. El Señor nos va a ayudar ahora a esto. Tenemos que techar la iglesia. Tenemos que hacer esto. Tenemos que construir el segundo piso, decíamos. Sí, nos costaba trabajo, pero el Señor también nos iba a recompensar. Amén, gloria. Entonces se puede hacer. Y en la vida es igual. Usted puede ir construyendo relaciones. Usted puede ir construyendo su empresa, su negocio. Usted puede ir avanzando en algo. Primero crea, ore y también hable, declare la palabra, la promesa de Dios. No significa que eso va a ocurrir de inmediato, pero algo le va a hacer a usted impulsarse sobre ello. De repente va a aparecer un loquito. Pero yo una vez, hace muchos años, decía, primero era esto: voy a ser un profesional. Voy a ser un profesional. El día de mi graduación, yo decía, soy un profesional. El día que me fui y fui para recoger el título profesional, y me dijeron: de la Torre, tú has sido el primerito, no solo el que tu título estaba aquí y se realizó, sino también el primerito en recogerlo. Y me dijo que tú has sido el primero en todo esto, en gestionar, en hacer, en todo. Entonces yo estaba contento, ¿no? Estaba muy contento. Y yo decía, bueno, aunque esto dice, ya mi corazón, antes de que suceda, me decía, vas a ser un profesional. Entonces yo decía dentro de mí, algo podré contarle a mis hijos, mis hijas, que yo pude hacer algo, y que ellos también no se van a quedar a mitad, que pueden avanzar, que pueden hacer, que pueden lograr. Y quisiera contarle a mis amigos y a los jóvenes y a todos que se puede. Si yo pensaba que no podía hacer nada, que yo no servía para estudiar, que yo estaba muy limitado en muchas cosas, pero realmente sí se pudo. Y se puede. Quiero que ahora usted también crea que el Señor quiere bendecirlo. Crea que el Señor quiere ver a usted saludable de mente, de cuerpo. Saludable de fe. Que usted no esté pensando siempre en lo peor, en lo malo,
sino que recuerde, en Dios lo mejor está por venir. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Este pasaje de la fe continúa hablando de Noé. Y dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé también le creyó a Dios. ¡Qué locura! ¿Cómo le va a creer a Dios de construir un arca de madera en plena tierra? Un arca gigante, eso debería construirlo cerca del mar, por lo menos con esos troncos para que sean como rueditas y lo eche al mar. Pero no, le creyó a Dios. Amén. ¡Qué locura para la gente! ¿No? Está loco. Y eso le tomaba años y años, pero él le creyó a Dios. ¿Se imaginan la lucha que habrá tenido con su familia, con los hijos? ¿Ah? Papá, ¿por qué tenemos que hacer? Mira la gente cómo se burla de nosotros. Y él decía, Dios me ha dicho, tengo que obedecer a Dios. Pero papás se están burlando de nosotros. No importa lo que diga el hombre, es mejor honrar a Dios. Alabado sea el Señor. Y obedecer a Dios le trajo la bendición. Cuando ustedes le digan, no, ¿de qué te valió tantos años ir a la iglesia? ¿De qué te valió que tú, mira, te has perdido tantas fiestas, te has perdido tantas diversiones y tantas cosas le digan a usted? Pero mire, Noé y su familia se salvaron y todos los demás murieron. Así usted también, de alguna manera, considere lo siguiente. Usted está cultivando, está haciendo tesoros en el reino de los cielos. Usted es un habitante del reino de los cielos. Amén. Y aún así no existir el reino de los cielos. A mí me encanta esta forma de vida, de poder vivir decentemente, de poder vivir de una manera correcta, digna en la sociedad, de poder ayudar al prójimo. Me gustan las leyes de Dios, aunque no exista la vida eterna, pero existe. Pero de no existir, igual me gusta, me alegra tener la conciencia tranquila en ese sentido. Entonces no lo cambiaría, por un lado o por el otro lado, igual, prefiero vivir así. No, pero imagínate que no existiera el infierno. Tú podrías haber estado con muchas mujeres. No, prefiero estar con la única que tengo. No, pero tú normal podrías haber matado a otro si no hay infierno. No, prefiero vivir en paz. Y hay mucha gente que se ha quedado traumada desde que ha asesinado. Incluso los hombres en plena guerra, aunque en la guerra tienen derecho a matar, pero se han quedado con el trauma de matar gente. Así que no, yo prefiero vivir de la manera que estoy viviendo. Prefiero eso. Prefiero creerle a Dios y a su palabra. Prefiero obedecer a Dios. Enseguida habla acerca de Abraham, diciéndonos esto: que por la fe Abraham salió de su tierra a un lugar que no conocía. Que Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a un lugar. Y él creyó a Dios y dejó su casa y salió de su tierra y se fue a donde Dios le guió. Y luego Dios formó de él una nación muy grande. Le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Imagínense cómo estaría Abraham diciendo: qué descendencia, si con mi esposa tantos años llevo y nada. Mi esposa es estéril. Y la Biblia dice de que Sara había perdido la costumbre de las mujeres, es decir, ya no tenía menstruación. Y aún teniendo la menstruación, tampoco había podido tener hijos. Dos cosas. Y es más, la Biblia dice: y Sara ya tenía una edad avanzada. Bueno, según la Biblia tenemos que tenía desde el primer llamado 65. Difícil tener a esa edad, ¿verdad? Sí. Pero luego pasaron los años. Sara recién pudo tener a su hijo a los 90. La Biblia dice en el versículo 8,
dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar. Vamos a ver que Sara nos dice, gloria al Señor, aquí 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, ¿qué recibió? Fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios prometió, tenía que cumplirse. No importa, tardaron 25 años en cumplirse la promesa, pero se cumplió. ¿Por qué? Ella tuvo fe en la promesa de Dios. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios. ¿Alguna vez escuchaste la palabra de Dios y tú sentiste algo especial y como una promesa de Dios? Y tú le creíste cuando de repente alguien predicó y te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tus hijos quizás estaban perdidos o lejos de Dios, pero tú tomaste eso como una promesa y dijiste, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, yo creo que mi hijo, no sé cuándo, pero voy a orar. Es mi trabajo orar y hablarle. Tarde o temprano va a llegar a tus caminos, Señor. De esos hay varios aquí en la iglesia, que el Señor nos tocó. Al comienzo se resistían. Quizá les visitábamos y no pasaba nada, aparentemente. Pero la oración, el tiempo dio el resultado. Y hoy los vemos aquí en la iglesia. A su nombre sea la gloria. Dios obra en milagros. Dios muestra su poder. Créale a Dios, crea que le hay, crea que Él existe. Bendito sea el Señor. Entonces, las maravillas de Dios pueden realizarse en todo momento. No piensen que el caso está perdido. La historia de Jairo y su hija está en Marcos capítulo 5. Pero más o menos por el versículo 35, 36 dice así, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, le acaban de decir al principal, o sea, a Jairo, le dijeron, hemos venido, ya no molestes al maestro. ¿Para qué quieres que vaya a la casa a orar si tu hija ya murió? Ya venimos de allá. Ya murió, ya no hay nada que hacer, ya murió. Jesús escuchó todo eso. Imagínense, esas palabras eran para que derrumben a Jairo. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Eso es lo que pide Dios de nosotros, creer. Cree que no solamente vas a ingresar a la universidad, vas a estudiar en la universidad. No creas que vas a ser uno mediocre, cree que vas a ser uno de los buenos. No creas que vas a conseguir cualquier trabajito, cree que esos trabajitos son momentáneos, que vas a tener un buen trabajo. Cree que vas a ser de bendición para otros, para mucha gente. Cree que el Señor te va a dar un lugar mejor del que estás. Cree que vas a tener buenos muebles. Cree que vas a cambiar ese viejo colchón de más de 20 años. Cree que vas a cambiar de esa caminata que tanto te duele y vas a tener tu propia mototaxi o tu propio carro. Cree que el Señor quiere hacer una obra poderosa en tu vida. Cree. Bendito sea el Señor. Tenemos que creer, pero somete todo lo que crees a la voluntad de Dios. Y dile, Señor, estoy avanzando en esto. Yo creo que se va a lograr esto. Señor, yo creo que esto también se va a lograr. Yo creo que este pariente va a venir a tus pies. Yo creo, Señor, que esta enfermedad va a tener que irse. La voy a ignorar porque no la tengo. Realmente la tienes. Pero en tu fe está declarando que no la tienes. La ignoras y en el mejor de los momentos no existe para ti. Estás completamente sano. Yo estuve enfermo cuando vine a la iglesia y oré al Señor y me dijeron, ora para que Dios te sane. Oré en mi primer culto de oración y en el momento menos pensado no sabía y la enfermedad había desaparecido. El Señor me sanó, el Señor sigue obrando milagros. Gracias, Señor.
La fe no se basa en lo que nosotros vemos. La fe se basa en lo que la palabra de Dios nos dice. La fe se basa en lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Hablamos un día acerca de que nuestra iglesia puede construir un colegio. Nos vimos como algo imposible. Quizás nuestros ojos no lo vean, pero también tenemos sorpresas. Dios nos puede dar un terreno grande, nos puede ayudar con un colegio, nos puede dar muchas cosas. De repente puede venir gente que le guste la idea, que ponga esa misma visión, o gente que nos conecte con otras personas, pero no podemos desechar nada de eso. El Señor lo puede hacer. ¿Acaso Abraham vio a sus generaciones? ¿Vio que nietos, bisnietos, tataranietos, un montón de generaciones? No los vio. No vio que él iba a ser uno de los ancestros de Jesús en la tierra. No lo vio. Pero creyó en eso. Y solamente los saludó. Él estaba seguro de que eso venía. Igual, yo no sé cuándo ni cómo. Yo estoy pensando y digo, Señor, ¿qué va a pasar cuando yo, ya sea que tú me muevas a otro lugar o fundar otra iglesia o qué sé yo? ¿Cuál de los jóvenes, no sé por qué tengo esa inquietud, cuál de los jóvenes se va a quedar al frente de la iglesia? No siquiera pienso en alguien de mi edad o alguien mayor. Estoy pensando siempre en un joven. ¿Cuál de los jóvenes va a hacerse cargo de la iglesia? Cuando yo me retire de aquí o me vaya o tú dispongas cualquier cosa o me muera, no lo sé. ¿Cuál de los jóvenes va a ser? ¿Saben qué? Nosotros tenemos que creer. No, mire, en algún momento, quizá también a mí me miraron como un joven en la iglesia. ¿Qué va a hacer, hermanito? Está bien, quiere ayudar esto. Quizá nunca me vio usted como el pastor, pero mire, hoy soy el pastor de la iglesia. Así también, que sus ojos cambien, su mirada cambie. De esos niños de la escuela dominical, a veces cuando salen a dar sus textos bíblicos, mírenlos de otra manera. Mírenlos como jóvenes, luego mírenlos como universitarios, mírenlos como hombres de fe. Mire algunos de ellos como pastores o maestros o evangelistas. Mírenlos como siervos de Dios. Están cultivando la palabra de Dios desde pequeñitos. Eso no es en vano. Si tú ahora, que eres joven, dices, yo vengo escuchando la palabra de Dios ya cierto tiempo, pero yo cometo muchos errores porque soy joven, tengo tentaciones, tengo estas formas, tengo estos sentimientos y esto. Dios lo sabe. Yo también estuve así. Pero encima de todo eso, había algo que sabía hacer. Cada oportunidad, rendirme ante el Señor. Señor, mira lo que mi carne quiere y mira lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres, Señor. Ayúdame cada día si es posible. Yo te voy a pedir perdón, pero quiero que me ayudes a levantar. Quiero que me fortalezcas. Gracias a Dios, hoy estamos en pie. Gracias a Dios, nunca nos apartamos del Señor. Dios ha sido bueno hasta aquí y lo va a seguir haciendo. Así que ten fe. El Señor nos va a permitir vernos en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Actuar con fe, a vivir con fe, a creerle a Dios, a buscar más de Dios. Cada día levántate y llénate del poder de Dios. Ora y comiéndate al Señor. Pelea esta guerra porque la calle está llena de rendidos. Porque hay mucha gente negativa, porque hay mucha gente pesimista que le echan la culpa a otros. Mira tú esto, por tu culpa aquello. Puras justificaciones y no avanzan nunca. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos los que creen para preservación del alma. Nosotros somos los que creen para salvación. Nosotros somos los que nos vamos a esforzar. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero lo va a seguir haciendo y mucho más todavía. El Señor ya nos demostró cuán fuertes podemos ser. Así que podemos luchar, podemos avanzar. Vamos a vencer la enfermedad, vamos a vencer la flojera, vamos a vencer la tibieza espiritual, vamos a avanzar en
esta carrera y llegaremos a la meta, llegaremos a lo que el Señor quiere. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Por favor, la iglesia se pone de pie. Vamos a orar.